Ya estamos actualizados y ahora continuamos nuestra charla con Joyce de Ginata. Yo me maravillo porque la idea de la dolarización, yo sé que después hubo como una controversia, ¿no?, sobre la originalidad o la autenticidad de quién vino con este mensaje, pero entre los libros que tú has escrito están justamente dolarización, un país blindado, también está Ecuador, 16 años de una lucha, pero en el caso de la dolarización, que me interesa, porque además yo creo que fue lo que más alto perfil te dio como personaje y como líder en el mundo y en el continente, y así lo demuestra, digamos, los artículos que se te publicaron, como por ejemplo este que apareció el 7 de agosto del 2000 en la revista Forbes, que señala que la economía ecuatoriana era un caso perdido hasta que se dolarizó. Si la recuperación continúa, los inversionistas pueden agradecer a la mujer de hierro de Guayaquil, en referencia a Joyce de Ginata. El 29 de noviembre del 2001, el periódico The Wall Street Journal, que circula en Nueva York, también publicó otro artículo en el que la calificó como la señora de la dolarización. Y si faltase el New York Times, que yo digo, hay mucha gente que muere y en su tiempo de vida no tiene ni una pequeña mención en el New York Times, pues también te hace un artículo donde el título es La evangelista industrial del renacimiento de Ecuador. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te viene a la mente esta idea de que Ecuador necesitaba implementar el uso de una moneda fuerte, en este caso del dólar? Cuando yo me inicié, el sucre era fuerte, por lo tanto yo podía planificar a largo plazo, ¿verdad? Sabía comprar, vender a largo plazo. Luego tenía el control del 90% en mis manos del negocio. Pasaron los años y comencé a ver que era al revés, que el empresario tenía el 10% en sus manos, el resto estaba en manos de una maquinita que hacía dinero. Pero me puse también a pensar, antes de ponerme a hacer ya los cálculos macroeconómicos y qué sé yo, mi propia historia. Yo me eduqué en la Argentina y cuando yo fui al colegio, mis compañeras iban en carros, con choferes, etcétera, etcétera. Regresé a los 25 años. Los que le habían apostado al dólar, no les había pasado nada. Los que les apostaron al peso, al austral o como se llamara en ese momento, estaban prácticamente en la calle. Entonces, ¿qué pasaba? Que la maquinita de hacer billetes lo que produce es lavar las ineficiencias de una sociedad con el bolsillo de la gente. Y esto me trajo a mí, a mi propio país, decir esto no puede seguir. Hay que sacar las manos de la máquina nacional para ir a otra moneda fuerte, por lo que se maneja el mundo. Y como nosotros no estamos relacionados con el euro, obviamente el comercio nuestro más que nada con los Estados Unidos... Bueno, pero en aquel momento tampoco había, ¿no? No, pero a lo que voy yo es que nosotros vendíamos a los Estados Unidos. Claro. Este tema de tener una moneda local era absurdo, sí, porque si mañana se devaluaba el sucre, los precios subían, pero exacto, la gente ganaba en sucres. A tal extremo que, por poner un ejemplo, un profesional conocido, magnífico, tenía una deuda de $1.000 ya convertida en sucres. Se la podía pagar porque eran 6 millones de sucres, pero 2 o 3 meses después, en el año 99, eso se lo convirtió en 25 millones de sucres. Él no podía ya hacer nada. ¿Por qué? Porque sus clientes ganaban en sucres y no les podía subir esa tarifa. Claro. Entonces estuvo a punto de perder su casa. Hoy día vemos una clase media pujante que puede comprar su casa, su carro, su licuadora, su lavadora. ¿Por qué? Porque como es el dólar, ya no hay el disfraz de una moneda que se la convirtió en chatarra. Claro. Ya la gente no le puede meter la mano en el bolsillo como se la mete. Ahora, ¿fue fácil convencer a todo un gobierno, a todo su sistema económico, judicial, político sobre el tema de la dolarización desde que se le ocurre la idea, que fue en 1998, sí, hasta que se implementa la dolarización en el país, que fue en el 2000, o sea, 2 años más tarde? ¿Cómo fue ese proceso de cabildeo? ¿Cómo llegó a materializarse esta idea? ¿Fue fácil? Porque había una estrategia, fue fácil. Y la estrategia mía era de convencer a la sociedad civil, porque yo pienso que el cuarto poder del Estado es la opinión pública. Claro. Porque el dólar, como los políticos se manejan con con encuestas, había que llegar a los políticos al final, cuando ya la encuesta le decía dólar, dólar, dólar. Y así fue. Yo llegué al final a los políticos. Al principio fue una catequización hacia la sociedad civil para que no se despertaran a las 3 de la mañana con insomnio porque no tenían trabajo
o porque tranquilamente ya no les alcanzaba lo que recibían. Entonces, la otra cosa también era que como a mí sí me afectaba la dolarización, porque yo ganaba en dólares. Entonces cada día vivía más gratis. Eso, en cambio, el otro lado de la mesa, claro, esa gente estaba ya no realizando, sino liquidando, y por eso es que hubieron problemas bancarios muy fuertes. Ahora, ¿por qué si es un tema, digamos, que ha beneficiado sin dudas a Ecuador y otros dos países, corríjame, que lo implementaron, por qué no se utiliza como el estándar en muchos otros países de la región? ¿Por qué hay gobiernos que sí apuestan a mantener sus monedas nacionales? Bueno, por ejemplo, si fuera Canadá, yo jamás hubiera propuesto la dolarización en dólares estadounidenses. ¿Por qué no? Porque es un país con reglas del juego claras que nadie las viola. Pero cuando uno ve países en los cuales les encanta tener una maquinita para poder ser Papá Noel, en desmedro de la gente, hay un concepto que es muy importante. Las devaluaciones no es que permiten a un país que sean no competitivos. Lo que hacen las devaluaciones es lavar las ineficiencias de los países. Y el dólar, que es una moneda fuerte para los países latinoamericanos, encasillan a la gente, al gobierno de turno, a ordenarse y no meterle la mano en el bolsillo de la gente. Vamos a hacer una pausa súper interesante de esta conversación. Enseguida más con Joyce de Ginata. No se nos vaya, ya volvemos.